¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos por acá? Hoy vamos, como pueden ver, acá tengo una tabla de medidas, así que vamos a hablar de las medidas, obviamente, y vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con las medidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque me han preguntado mucho por medidas. Dame las medidas, dame la medida de este molde, dame la medida, ¿qué medida estás trabajando en esto? ¿Qué medida estás trabajando con lo otro? Muy bien. Esta tabla de medidas yo la voy a dejar en la descripción. Es mi propia tabla de medidas. No es la única tabla de medidas que hay, ni es una tabla de medidas universal porque no la hay. ¿Sí? Hay muchas tablas de medidas en internet, todas difieren entre sí. Entonces yo fabriqué mi propia tabla de medidas. En este caso es una tabla de medidas de cuerpos de mujer. Muy bien. Una que fabriqué yo, obviamente, o sea, todas se parecen entre sí, difieren un poco entre sí, pero se parecen. Bien, vamos a ver unas cuantas cosas que tienen las tablas de medida y que tenemos que saber. Por ejemplo, con relación a los contornos de busto, cintura y cadera, que son las primeras que vamos a encontrar por lo general en las tablas, ¿no? Estas medidas van de 4 en 4 en líneas generales, en una progresión estándar. De 4 centímetros en 4 centímetros. O sea, aumenta 4 centímetros por talle. Vale decir que si tenemos en el talle S un busto de 88, en el talle M vamos a tener uno de 92. Y en el N uno de 96 y en el XL de 100 y así sucesivamente 4 en 4. Busto, cintura y cadera pasa la misma cosa. ¿Qué pasa con el talle de espalda? O el largo de espalda, también lo encontramos como largo de espalda. Muy bien, el talle de espalda o largo de espalda avanza de 1 centímetro en 1 centímetro, ¿ven? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Hay algunos que le ponen más de esas medidas, ¿sí? Pero no son razonables para los cuerpos de una mujer. Recuerden que estas son medidas de cuerpos, ¿sí? No son medidas de prendas. Y después voy a explicar por qué no hay una tabla de medidas de prendas. Por ahora vamos a seguir con estas medidas. Tenemos el hombro, ¿sí? Que para el S y el M tiene 13 centímetros, para el L y el XL tiene 13,5, el 2XL y el 3XL 14 y el 4XL 14,5. Usted me puede decir, bueno, pero esos talles grandes por lo general tienen 15, 16, no. En el cuerpo de una mujer no puede avanzar tanto el hombro. El hombro va entre 13 centímetros, se comprende, y los 14,5. Más no, o sea, avanza entre todos estos talles, avanza solo 1,5 centímetros. En toda la furia. Vamos con los cuellos. Los cuellos, en este caso, en mi caso, ¿no? Pero en realidad, en línea general sucede así, van entre los 36 centímetros y los 39 para una mujer, ¿sí? Si hablamos de un cuello más grande, estamos hablando de un hombre. ¿Sí? Cuando pasamos los 39 hablamos de cuellos de varón. Entonces tenemos 36, 36,5, 37, 37,5, 38, avanza de 0,5 en 0,5. Vamos con la altura del busto. La altura del busto avanza 0,75 por talle. ¿Por qué? ¿Hay una razón por la que avanza 0,75? Sí, hay una razón. ¿Cuál es la razón? Que cuando uno progresiona un molde, en una primera instancia, cuando vuelve el molde al centro, lo vamos a subir 0,5. Pero después, para marcar el hombro, lo subimos 0,25 más. Entre las dos subidas tenemos 0,75. Como esa progresión es de talle en talle, entonces vamos a progresionar la altura del busto 0,75. En el caso de la manga, del ancho de la manga, ¿sí? Yo le doy 1,5 centímetros por talle. ¿Por qué? Porque si le doy 1 centímetro me queda muy chica para el 4XL. ¿Sí? Y el 4XL tiene un brazo gordito. Estamos teniendo en cuenta que por ahí llego a un 4XL y tengo más de 35. ¿Sí? Pero ya acá estoy en una tabla de medidas estándar. Para hacer ropa estandarizada, no para hacer ropa medida. O sea, sería ropa industrializada, vamos a ponerlo. Vamos a hablar de la altura del tiro,
que también me preguntaron, bueno, pero ¿de dónde sacaste la altura del tiro? Bueno, la altura del tiro, ¿de dónde se saca? Vamos a ver de dónde se saca la altura del tiro. La altura del tiro, el tiro del pantalón, se hace así. Con la persona sentada en un banquito duro o en una silla que no sea acolchonada, ¿sí? Se toma la medida desde la cintura en línea recta hasta el banquito, ¿sí? Esta medida. Esta medida es la altura del tiro. Pero claro, esta medida es personalizada, ¿sí? Si nosotros queremos trabajar con una tabla industrial, por ejemplo, en las tablas industriales nos encontramos que en un talle S la altura del tiro tiene 27. Ahora, ¿cuánto avanza el tiro? ¿Sí? En mi caso avanza 1 centímetro por talle, que en muchas tablas avanza 1 centímetro por talle el tiro. La altura del tiro. Porque después tenemos el ancho del tiro. Con relación al ancho del tiro, yo ya los expliqué que era el 15% del cuarto de cadera. ¿Bien? Pero acá yo ya lo tengo hecho. ¿Sí? Y fíjense, tengo para cada talle una medida ya sacada previamente, ¿sí? Con la que yo me manejo y que se las voy a dejar. Dicho esto, vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar de la holgura de la prenda. Muchos me dicen, bueno, pero esto es una tabla de medida de cuerpos, ¿sí? No es de prendas. ¿Cómo hago para saber cuánto le tengo que dar a una prenda? Bueno, el tema es así. La holgura de la prenda depende de muchos factores, no de uno solo. Es por eso que las tablas no son de medidas de prendas. Porque imagínense que si nosotros tuviéramos que hacer tablas de medidas de prenda, que las hay, ¿sí? Porque hay fabricantes que hacen su propia tabla de medidas para una línea, por ejemplo, de short o de remera. De hecho, le marcan con A, B, C, etcétera, y ponen determinadas medidas cuando publican sus prendas. ¿Para qué? Para que el comprador, al momento de elegir la prenda, pueda elegir el talle. Pero bueno, eso tiene que ver con un confeccionista o con una, digamos, con una marca específica, ¿no? O con alguien que confecciona. No tiene que ver con las tablas que vamos a encontrar en internet. Las que vamos a encontrar en internet son de cuerpos, no son de prendas. Porque imagínense que si fueran de prendas tendría que haber miles de millones de tablas de medida. ¿Por qué? Porque hay muchísimos diseños y en cada diseño también necesitaríamos muchas tablas porque dependería también de la tela en la que confeccionemos ese diseño. Si es una tela que cede, si es una tela rígida, si lo cortamos al bies, etcétera, 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 etcétera. Entonces, las tablas son de cuerpos, no de prendas. Bien, dicho esto, ¿de qué depende de la holgura? Bueno, la holgura depende de la prenda en sí misma, de lo que va a ser la prenda, de la función que va a tener la prenda. Porque vamos a suponer que fuera un short. Pero no es lo mismo un short que yo me pongo para lucir cuando me pongo un short de vestir con una camisa, ¿sí? Y voy, no sé, por ejemplo, a la tarde a tomar algo, vamos a suponer. No es lo mismo eso que un short que me pongo para hacer gimnasia o para ir a hacer aeróbico a una plaza. No es lo mismo la holgura que va a tener, porque la función es diferente, ¿sí? O sea, si yo voy a hacer ejercicio necesito un short más amplio o con una tela más elástica, que seda, porque los movimientos van a ser más bruscos y más importantes. Entonces, obviamente la holgura depende del diseño, de la función que va a tener la prenda, de la tela que vayamos a emplear para hacer la prenda. Del talle de la prenda también depende, porque convengamos que si uno tiene un talle chico, es más
más fácil llevar una ropa que no es tan holgada que si uno tiene un talle grande. Le es más incómodo a la persona que tiene talle grande llevar ropa que es muy al cuerpo. Entonces vamos a necesitar mayor holgura en los talles grandes, ¿sí? Que no estoy hablando de barbaridades, sino un poco más de holgura, perdón. Ahora, todo esto si estamos trabajando con medidas industriales, con ropa industrial, ¿sí? Pero también hay un punto que tiene que ver con la ropa a medida, que es el gusto del cliente. O sea, hay cliente que le gusta la ropa ajustada, hay cliente que le gusta la ropa floja, más grande, más ajustada, más baja, más larga, más corta y demás, ¿sí? Entonces todo eso va a incidir, ¿dónde? En la holgura de la prenda. Muy bien. Creo que ya les dije que las tablas de medidas por internet en general son de cuerpos, sí, eso ya lo dije, muy bien. En realidad, la holgura la tenemos que determinar nosotros, ¿sí? Porque nosotros somos los que vamos a decidir qué prenda vamos a realizar, qué diseño vamos a realizar, qué función va a cumplir esa prenda y con qué tela la vamos a hacer y en qué talle. Entonces nosotros vamos a determinar las holguras, ¿sí? Esto se los quería decir porque, bueno, hay muchos que me han preguntado sobre las medidas, sobre tablas, sobre muchas cosas, ¿sí? Y también me han pedido una tabla, que ahora les voy a dejar la mía, y también voy a hacer una de hombres. De hecho, yo tengo que hacer un short para verano, que lo voy a hacer con ustedes, y voy a hacer el talle S, y vamos a ver qué holgura le voy a aplicar yo a ese short y con qué resultado, ¿no? ¿Qué resultado espero yo? Que no es lo mismo necesariamente que lo que van a hacer ustedes, porque tal vez ustedes quieren otro resultado final. ¿Bien? Bueno, creo que por hoy es todo lo que les quería decir. Y si tienen alguna inquietud con respecto a este asunto o algún otro, me lo pueden consultar y lo estaré contestando en un video así como hoy. Nos vemos en el próximo video.